Bien, hermanos, seguimos nuestro estudio de la epístola de los Hebreos. Una epístola que, como se dijo en un comienzo, es más bien un tipo de sermón, de predicación, porque conforme va exponiendo el tema, que es uno solo, la superioridad de la persona y obra de Jesucristo, va trayendo aplicaciones, ¿no?, intercaladas. Y ahora nos encontramos en el capítulo 2 de Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 11. Vamos a estar ahí, ese será nuestro texto de estudio. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor en Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Vamos a dejar hasta ahí. Hace 2 sermones se hizo la invitación, ustedes recordarán, se hizo la invitación a no descuidar una salvación tan grande. Yo espero que recuerden esa prédica. No descuidar una salvación tan grande. Y en aquella oportunidad se dijo que lo grande de esa salvación, en términos generales, radica en aquello grande y temible de lo que podemos ser libertados versus el gran peligro que supone rechazarla. Vuelvo y repito esto. Lo grande de esa salvación radica en aquello grande y temible de lo que podemos ser libertados, ¿verdad?, al creer en Jesucristo, versus el gran peligro que supone rechazarla. Eso es lo grande de esa salvación. Y hoy, con la ayuda de Dios, hermanos, y en nuestro próximo sermón, hablaremos de aquellas perfecciones que hacen de Jesús un gran Salvador. Por eso el título que le he puesto a la prédica el día de hoy es Jesucristo nuestro gran Salvador. Jesucristo nuestro gran Salvador. Hoy veremos una parte, si Dios quiere, la próxima vez veremos una segunda. A medida que estudiamos estos versículos que continúan mostrando que Jesucristo es superior a los ángeles, nos encontramos con las perfecciones de nuestro Salvador. Y en realidad, mis hermanos, es mi oración que quienes aún no han creído en Jesucristo se sientan irresistiblemente atraídos a Él por su gran obra, por su gran belleza, por su gran realidad. Solo hay un Salvador real. Solo hay uno perfecto, y es Jesucristo. Como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, con la ayuda de Dios, no solo en esta predicación, pero de hecho a lo largo del estudio de la epístola a los Hebreos, esa es mi oración, que el Señor nos dé más convencimiento a los que ya somos creyentes, nos dé más convencimiento acerca de la belleza, de la fuerza, de lo grande de esta salvación, y a los que aún no son creyentes, pues que se sientan irresistiblemente atraídos para venir a los pies de este gran Salvador.
¿Cómo sabemos que en efecto Jesucristo es el único y perfecto Salvador? ¿Por qué deberíamos creerlo? ¿O qué lo califica a Él como un gran Salvador? Bien, la respuesta completa y bella se da en Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 18. Como les dije, hoy solo vamos a estudiar desde el versículo 9 hasta el versículo 11, parte A. Y si Dios quiere, entonces la próxima vez estudiaremos los versículos del 11 hasta el 18. Pero en términos generales, les voy a adelantar lo que será nuestro bosquejo de estudio en ambas predicaciones. En términos generales, por medio de su muerte, Jesucristo se hizo, en primer lugar, nuestro sustituto. Jesucristo como nuestro sustituto. En segundo lugar, Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Luego veremos a Jesucristo como nuestro santificador. Luego a Jesucristo como nuestro hermano mayor. Lo veremos como nuestro libertador de Satanás y la muerte. Y luego lo veremos como nuestro sumo sacerdote, quien se compadece de nosotros. Así que, mis hermanos, en términos generales, esas son las características, los atributos que lo califican a Él para ser lo que vemos o lo que hemos estado diciendo, nuestro gran Salvador. Así que el día de hoy, como les dije, y por causa del tiempo, solo veremos los tres primeros aspectos de este bendito y glorioso Salvador. En primer lugar, entonces, hablemos de Jesucristo, nuestro sustituto. Jesucristo, nuestro sustituto, versículo 9 del capítulo 2 de Hebreos, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por un tiempo, hermanos, Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles, de forma tal que pudiera hacerse hombre. Recordarán la última prédica también, ¿no? Cómo Jesucristo en realidad vino a hacerse hombre para Él restaurar, ¿no es cierto?, lo que el hombre desde la caída perdió. ¿Y qué fue lo que el hombre perdió? Bueno, perdió su derecho y su autoridad de ser corregente en la creación, en el universo que Dios creó, ¿no? Pero bueno, aquí nuestro punto es que se hizo hombre, nuestro Señor. Se hizo hombre para poder morir. ¿Qué plan, no? Venir, hacerse hombre, o sea, eso ya era una humillación sumamente grande. Para morir. Ese plan como que no suena muy victorioso, ¿no? Pareciera que fuera un plan al fracaso. Pero no, mis hermanos, Jesucristo se hizo hombre para poder morir, y vino a morir porque su muerte y nada más que su muerte podía lograr la salvación del hombre. Dijimos también la vez pasada, el hombre tenía que morir para poder pagar por su pecado y por la culpa de su pecado. El hombre tenía que morir. Ahora, nosotros todos vamos a morir y no vamos con eso a pagar absolutamente nada. Es más, las personas que van a morir eternamente en el infierno van a pasar los siglos de los siglos sin fin y nunca habrán pagado un centésimo de su deuda eterna con el Creador. O sea que tenía que morir el hombre, pero tenía que resucitar para ser hecho uno nuevo. Y en ese orden de ideas, pues solamente Dios mismo podía hacer eso. Y fue en efecto lo que hizo. Dios, la segunda persona,
se hizo hombre para morir, porque su muerte y nada más que su muerte podía lograr la salvación del hombre. El Espíritu Santo diseñó en el vientre de María esas manos diminutas para que pudieran asir dos grandes clavos. Diseñó sus pies para que pudiera subir una montaña y para que lo pudieran crucificar en una cruz. Diseñó su cabeza sagrada para cargar una corona de espinas y su cuerpo tierno envuelto en pañales para que una lanza lo perforara. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino para esto a la tierra. Su muerte fue lo más lejano a un accidente. ¿Escucharon eso? La muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente, no se salió del control de las manos de Dios. Lo acabamos de ver en el libro de los Hechos, el capítulo 4, ¿recuerdan? Estos hombres, tan malos y perversos como eran, instrumentos de Satanás, fueron ungidos por Dios. Ungidos para hacer cuanto tu mano, dicen ellos en esa oración, había determinado antes que sucediera. Hacer la voluntad del Señor. Así que la muerte de Cristo no fue un accidente. A pesar de que el maligno lo crucificó, su muerte fue lo más lejano a una tragedia. No, tampoco debemos pensar así de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no fue una tragedia. Los discípulos por un momento lo pensaron así. ¿No es cierto? No, pues ya murió nuestro maestro. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a seguir nuestras vidas adelante. Y volvieron a las barcas, ¿recuerdan? Porque pensaron que ya se había acabado todo. Pero no, la muerte de Jesucristo es lo más lejano a una tragedia. Ese era el plan supremo de Dios para el Hijo y su regalo supremo para la humanidad. Ese era el plan de Dios. Dios, como dijimos la vez pasada, Dios creó al hombre en inocencia y le dio el dominio de la tierra. El hombre pecó y perdió ese dominio. Jesucristo vino a morir, a quitar la maldición para que el hombre pudiera volver a obtener el dominio. Por tanto, su muerte fue la muerte con mayor propósito en la historia. Si hubo una muerte con propósito, en realidad fue la muerte de Jesucristo. El peor crimen de la historia resultó en el mayor bien para la historia. Sí, fue una muerte con propósito. Vino a restaurarle al hombre la corona que había perdido en el Edén. Si él iba a quitar la maldición del hombre, porque en efecto dijimos tenía que morir el hombre, si en efecto quería quitar esa maldición, tenía que tomar el lugar del hombre haciéndose hombre. No había otra manera. Dios no podía simplemente pasar por alto el pecado, la ofensa del hombre y decir borrón y cuenta nueva. Empecemos de cero. Mire, ¿qué hubiera pasado hipotéticamente si Dios hubiera hecho simplemente eso? Ok, Él nos cancela la deuda y ¿qué pasa al segundo inmediatamente después? Volvemos y caemos. No, mis hermanos. No es de esa manera. Si Jesucristo realmente quería quitarnos la maldición y restaurarnos a la corona, Él tenía que tomar el lugar del hombre haciéndose hombre como nosotros, para poder morir como hombre. Aunque para ese propósito se hizo inferior a los ángeles, ¿sí? Alcanzó lo que ningún ángel podía haber logrado.
en su inferioridad. Ahora, Él murió, como dice nuestro texto, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que Jesucristo murió en tu lugar y en el mío, si somos creyentes, como nuestro sustituto. Esa palabra, mis hermanos, yo espero, con la ayuda de Dios, que hoy salgamos claros de lo que significa la obra sustitutoria de Cristo. Porque no es nada más y nada menos que el corazón mismo del Evangelio. Es que si Cristo no murió por mí, entonces lo único que me espera es el infierno y más nada. Él se hizo hombre para morir como hombre y de esa manera Él resultó ser nuestro verdadero sustituto en esa muerte, en esa condenación. Ninguna verdad es más básica para el Evangelio, mis hermanos. Estamos hablando de lo más simple, si me permiten usar esa expresión. No porque sea simple lo que estemos hablando, sino porque es la verdad más básica del Evangelio. Esta es la primera y principal razón de la encarnación de Jesucristo. Si pensamos en su nacimiento, en todo lo que fue, en su ministerio, en su predicación, su enseñanza, sus milagros, todo eso no hubiera tenido ningún valor a no ser que Él no se hubiera puesto en nuestro lugar y hubiera ido a la cruz para pagar el justo precio que usted y yo merecíamos pagar. No hubiera tenido ningún valor. Aquel que está por encima de los ángeles se hizo menor que ellos por un tiempo para sufrir la muerte por cada uno. Como digo, permítame repetir esto lo más sencillo que se puede. En Ezequiel 18:4 advirtió que el alma que pecare, esa morirá. Pregunta, ¿quiénes han pecado? Sin excepción. Por lo tanto, ¿qué es lo que merecen nuestras almas? La muerte. Así de llano y sencillo. Y esa misma verdad se repite o se explica mejor en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Punto. El pecado trae muerte, inevitablemente, sin excepción. Por tanto, el hombre, dejado a sus propios recursos, no tiene más perspectiva que la muerte. Miren, una persona que vive sin Dios, sin Cristo, sin el Evangelio, no tiene ningún propósito, entonces, para vivir. Porque lo único que le espera es la muerte, y no solo física, sino eterna. Qué triste realidad, ¿no? Pero Dios, siempre, ¿no? Ese pero. Pero Dios tiene la solución. Un sustituto que cumpla con el castigo del hombre, que muera en lugar del hombre. Ese era su plan al enviar la segunda persona de la Trinidad. Cristo se humilló y vino a la tierra y murió en nuestro lugar. Ese es el plan maravilloso de redención. Cristo vino a morir como nuestro sustituto. Sin su muerte no tenemos escapatoria de la muerte y de la condenación. Eso queda claro. Rápidamente hablemos aquí de unos aspectos de esa humillación de Jesucristo como nuestro sustituto. Rápidamente, los receptores de su humillación. Bien, el mensaje fundamental
de la redención es que Dios se hace hombre para sustituir al hombre en la muerte y por tanto liberar al hombre para que pueda vivir con él. ¿Quiénes son los receptores de esa humillación de Cristo? El hombre. El hombre que cree, por supuesto. El hombre que cree. Esa es la sencillez del Evangelio. Es sorprendente darse cuenta que el creador de los ángeles, el jefe de los ángeles, el Señor de las huestes angélicas, aquel a quien los ángeles adoran, debía hacerse por un tiempo y por causa nuestra un poco menor que los ángeles. Eso, mis hermanos, es humildad extrema. Y la experimentó por nosotros. La experimentó por nosotros, se hizo hombre para ser uno como nosotros y morir por nosotros. Ahora, el alcance de su humillación, ya sabemos quiénes son los receptores. Hablemos brevemente del alcance de su humillación. En la muerte de Cristo vemos el alcance de su humillación. Los ángeles no pueden morir, ¿verdad? Pero Jesús vino a morir. Se puso tan por debajo de los ángeles que hizo algo que ellos nunca podrían jamás hacer. Su muerte no fue fácil ni gratuita. Miren, mis hermanos, nosotros hablamos de una salvación gratuita y de pura gracia. Sí, eso para nosotros, pero no para el que pagó el precio. No para el que pagó el precio. Su muerte no fue fácil ni gratuita, fue muerte con sufrimiento. La salida de Cristo de la tierra de los vivientes no fue calmada ni pacífica, no, sino que estuvo acompañada de tortura extrema y agonía interna. Porque, ya se lo hemos dicho otras veces, sí, Jesucristo sufrió los clavos, la cruz, el escarnio de los hombres, la burla, etc. ¿Saben? Eso, al lado de la santa ira de Dios, en realidad no era nada. Eso fue lo más doloroso. Eso fue lo que más le causó angustia y dolor extremo, al punto de que sus venas empezaron a reventarse por dentro antes de ir a la cruz, de no ser por un ángel que le sostuvo, como dice Lucas. Hasta ese punto se humilló nuestro bendito Salvador. Lo que Jesús sintió mientras moría en la cruz fue la agonía total de todas las almas creyentes juntas en el infierno por toda la eternidad. Piensen en esto, en ustedes mismos, cada uno en sus pecados. Y eso que les digo algo, nosotros no sabemos cuán malos somos todavía. Pero de los que sabemos que son malos, de nuestros pecados. Bien, Jesucristo pagó no solo por esos suyos, pagó literalmente por todos y cada uno de los pecados de todos y cada uno de los creyentes en todos y cada uno de los tiempos de la historia. O sea que el infierno que alguien va a sufrir, sí, eso va a ser algo muy terrible. Pero el infierno que Cristo sufrió es inigualable. No tiene igual. El infierno que Cristo sufrió fue lo más terrible que jamás alguien pueda experimentar. Todo el castigo por todo el pecado de todos los santos, de todos los tiempos, esa fue la profundidad, el alcance de su humillación. No era pecado de culpable alguno, no.
Sin embargo, sufrió por todos nuestros pecados. Y mis hermanos, ahí es donde encaja precisamente la lectura que se hizo al principio de Isaías 53. No era culpable de pecado alguno, sin embargo sufrió por todos nuestros pecados. Pero seguimos adelante, hablemos rápidamente del propósito de su humillación. Dios envió a su Hijo, y su Hijo vino voluntariamente a morir por el hombre y redimirlo. Esa es la palabra clave aquí. Jesucristo vino voluntariamente a morir por el hombre. ¿Y qué logró con eso? Su redención o su restauración. Dice Gálatas 4, versículos 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Y que por las obras de la ley nadie será salvo. Entonces, vino precisamente para redimir a aquellos que estaban bajo condenación. Jesucristo se propuso que su muerte fuera sustitutiva por aquellos que vino a salvar. ¿Sí? Y solo porque el Hijo gustó la muerte como hombre, nosotros somos libres de la muerte. Esa es la única razón de por qué usted y yo, amados hermanos, no vamos a experimentar ya la muerte eterna, porque Él ya la experimentó por nosotros. Él se bebió hasta la última gota el vaso de la ira del Santo Dios por nosotros. De esa manera para que de esa manera nosotros podamos vivir libremente con el Señor. Hablemos del motivo de su humillación. Dice nuestro texto, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué fue lo que movió a Jesucristo a venir como hombre y a sufrir y a morir como uno de nosotros y por nosotros? ¿Qué fue eso que lo movió? Su gracia. Su gracia. Su bondad gratuita y amorosa. Lo que hicimos no merecía la salvación que recibimos, ¿no? Y lo que merecíamos no lo recibimos. Eso es gracia. ¿Y qué impulsa la gracia de Dios? El amor. Dios es amor. Miren, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna obligación con nosotros. Él nos hubiera podido mandar al infierno enteritos y eso hubiera sido lo justo. Pero Dios es amor. Y ese amor lo llevó a mostrar gracia para con personas que no merecíamos su amor. El amor sin límites impulsó la obra de Cristo por nosotros. Jesús murió únicamente con base en su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Así, de tal manera, de tal magnitud, que envió a su Hijo, que lo humilló hasta lo más bajo. No fue principalmente por las manos de los hombres o por obra de Satanás que murió por nuestros pecados, sino por el plan determinado y el conocimiento previo divino. Dice en Juan 10:18, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo.
¿Escucharon eso? Cristo, cuando fue a la cruz, no es el pobrecito que no pudo hacer nada y no tuvo otra opción. No. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Lo hizo voluntariamente. Voluntariamente. El amor del Hijo era uno con el amor del Padre, como dice en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros, pero no se quedó en palabras o en sentimientos románticos su amor, sino que ¿qué? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, envió a su Hijo para que sobre Él recayera la maldición de nuestros pecados, es lo que diría el texto. Tanto nos amó que puso a su propio Hijo para maldecirlo en lugar de hacerlo con nosotros. ¿Qué lo motivó entonces? Su gracia, su amor. Y del resultado de su humillación hablemos un poco. El resultado de la humillación de Cristo fue su exaltación. Después de haber llevado a cabo su muerte sustitutiva, fue coronado de gloria y honra, dice nuestro texto. Coronado de gloria y honra, exaltado a la diestra del Padre. Allí se sienta en su trono desde donde reina y reinará para siempre. ¿Sí? La muerte no pudo destruirlo, la tumba no pudo retenerlo. Él fue exaltado. Y no se glorifica a sí mismo, dice en Hebreos 5, versículos 4 y 5, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso en la oración que tenemos en Juan 17, ¿cuál es una de las peticiones del Hijo? Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque nadie recibe gloria de sí mismo. Jesucristo, en virtud de su obra sustitutiva por nosotros, ahora es exaltado a la diestra del Padre. Sí, su plan de venir y hacerse hombre y morir no terminó en la cruz ni en la tumba, ¿verdad? Su plan siguió adelante. 3 días después resucita y después es entronado al lado de su Padre. Desde entonces ha estado sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ante su nombre toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya hemos hablado entonces de Jesucristo, nuestro sustituto. Hablemos de Jesucristo, en segundo lugar, el autor de nuestra salvación. Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Versículo 10 de Hebreos 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Como vimos, hermanos, en el capítulo 1 de Hebreos,
Jesucristo es conocido como el creador y sustentador del universo en los primeros versículos. Sin embargo, la frase convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, se refieren principalmente a Dios el Padre aquí. Y el texto nos lo sugiere por la misma razón que dice que habiendo de llevar muchos hijos de la gloria, perfeccionarse por aflicciones ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, está hablando del Padre, quien dispuso todas las cosas e incluso preparó al autor de la salvación de sus hijos. Ahora, la palabra convenía, esto es muy importante, hermanos. Quiero que presten atención. La palabra convenía no implica necesidad intrínseca. Quiero aclarar esto. La palabra conveniencia aquí no significa necesidad intrínseca. Lo dije hace un momento y vuelvo a repetir. Nuestro Señor y nuestro Dios no tenía ninguna necesidad en sí mismo de salvarnos a nosotros. No, Él no tenía ninguna obligación con nosotros. Así que la palabra convenía no significa eso. No era que Dios se sintió presionado u obligado para actuar de esa manera, no. Significa más bien que una vez decidido, trazado el plan de redención, lo hecho por Dios a través de Jesucristo era consecuente con su carácter. En otras palabras, una vez la Trinidad toma la decisión de salvar al hombre, no había otra opción de rescatar al hombre que no fuera a través de un sustituto. Y que ese sustituto no podía ser otro que no fuera Dios mismo. A eso es que se refiere la palabra convenía. No a que era necesario para Dios hacer esto. No. Es que una vez se decidió ese plan, entonces se hizo necesario por razón de su carácter santo y justo. Era consecuente con la sabiduría de Dios. Vamos aquí rápidamente a ver solamente algunos de esos atributos en esa conveniencia. Era consecuente con la sabiduría de Dios. La cruz fue una obra maestra de sabiduría. Dios resolvió el problema que ninguna mente humana o angélica pudiera haber resuelto. Por eso Pablo termina alabando, exaltando la sabiduría de Dios en Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ¿recuerdan? Ese plan fue consecuente con su sabiduría. Pero lo que hizo también fue consecuente con su santidad. Porque Dios mostró en la cruz su odio, su aborrecimiento contra el pecado. Muy limpio eres de ojos, dice Habacuc, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. En la cruz Dios mostró su santidad, pero también fue consecuente con su justicia, ya que no pudiendo pasar por alto el pecado de sus escogidos, Dios cargó a Cristo con nuestro pecado para castigarlo a Él por nosotros. ¡Wow! ¿Notaron eso? No pudiendo pasar por alto el pecado de sus escogidos, o sea, una vez Dios decide salvar, no puede pasar por alto el pecado de nosotros. Entonces, ¿qué hace? Carga a Cristo con nuestro pecado para castigarlo a Él en lugar de a mí. Qué plan tan maravilloso, consecuente con su justicia. Fue consecuente con su poder también, siendo el despliegue de poder más grande que se haya manifestado. Cristo soportó en unas cuantas horas lo que había tomado una eternidad para los pecadores
irredentos. ¿Alguna vez alguien cuestionó eso? ¿Cómo puede ser que un hombre, por unas cuantas horas en una cruz, pudiera soportar o sufrir y pagar el castigo y la deuda de aquellos que iban a sufrir toda una eternidad en el infierno? ¿Cómo puede ser eso? Absurdo. Bueno, lo que no tenía claro esta persona que estaba afirmando tal cosa es que el que estaba clavado en esa cruz no era un hombre como él, ni como yo, ni como ninguno. Como se dijo, nada más y nada menos que era Dios mismo. Y eso hizo completamente la diferencia. Unas cuantas horas de dolor. Qué despliegue de poder más grande, ¿no? Pero también fue consecuente con su amor. ¿Sí? En el sentido de haber amado tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por la redención de todo aquel que en Él cree. Sí, mis hermanos, la cruz fue un despliegue de amor sumamente vasto. Dios no tenía ninguna obligación con nosotros. Y finalmente, lo que hizo fue consecuente con su gracia, porque el sacrificio de Cristo era sustitutivo. ¿Sí? El sacrificio de Cristo era sustitutivo. Quiere decir que lo que nosotros en verdad merecíamos era lo que Cristo hizo por nosotros. Quienes merecían ir a una condenación por los siglos de los siglos éramos nosotros. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Una vez planeada, la obra de la salvación fue totalmente consecuente con la naturaleza de Dios. En ese sentido, era totalmente conveniente que Jesucristo lo hiciera de esa manera. En ese sentido, lo que la conveniencia o lo que le convenía al Padre también le convenía al Hijo. La humillación que Cristo sufrió por la salvación del hombre era consecuente con su amorosa naturaleza de gracia. Aunque todas las cosas son por su causa y por él subsisten, se hizo por un poco de tiempo menor a los ángeles para llevar muchos hijos a la gloria, como se leyó también en Isaías 53. Después de toda esa, ¿cómo se puede decir? Sangrienta, pero gloriosa descripción de la obra sustitutoria de Cristo en Isaías 53. ¿Cuál es el resultado? ¿Recuerdan? Versículo 12. Verá linaje. ¿No es cierto? Que en otras palabras es esto. Jesucristo por un poco de tiempo se hizo menor que los ángeles. ¿Con qué fin? Para llevar muchos hijos a la gloria. Y convertirse por aflicciones en el autor perfecto de la salvación de ellos. De hecho, en un momento vamos a explicar a qué se refiere esa perfección, o ese perfeccionamiento más bien. He aquí, mis hermanos, la segunda característica de la perfección de la humillación de Cristo, y es que Él se hizo autor de nuestra salvación. Jesús tuvo que hacerse hombre y tuvo que sufrir y morir para ser el proveedor perfecto de nuestra salvación. No había otra manera. Por eso en Hechos se nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No other way, no otra manera. No hay otra manera. Ahora, la palabra griega autor aquí es archegos, que literalmente significa pionero o líder. Y el archegos
Nunca se quedaba atrás simplemente dando órdenes, no. Siempre estaba al frente, liderando y dando ejemplo. Mis hermanos, Cristo como el arquero supremo no se queda en la retaguardia dando órdenes simplemente. Siempre está delante de nosotros como líder perfecto, al punto de dar su vida por nosotros. Por eso Él sufrió la muerte por nosotros. Si nosotros hubiéramos ido al frente, nosotros hubiéramos sido los muertos. Pero Él fue al frente de nosotros al punto que murió por nosotros para llevarnos a la gloria. Ese es el líder perfecto. Ese es el autor de nuestra salvación. Y su ejemplo es para nosotros el modelo de obediencia perfecta también, por supuesto. Hebreos 5, versículos 8 y 9 dice, y aunque era hijo, o sea, Él siempre ha sido el eternamente engendrado Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Uno podría decir, momento, pero si Él siempre ha sido hijo, ¿cómo que por lo que padeció aprendió la obediencia? Sí, en el sentido de que como hombre, ¿no? Como hombre, Él aprendió la sujeción, la obediencia, algo que Él nunca había experimentado, por supuesto, antes. Y habiendo sido perfeccionado, ¿ven en qué sentido se usa la palabra perfeccionado? No en el sentido de que Él no era perfecto, sino en el sentido de cómo Él una vez se hizo hombre, entonces fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es nuestro líder, nuestro arquegos, que dio su vida por nosotros. Para la mayoría de las personas, la vida se hace más angustiosa y espantosa al momento de su muerte. Ese es el punto en el cual no podemos avanzar ni un solo paso por nuestra cuenta. Pero el autor de la salvación nos promete lo siguiente en Juan 14, 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Oyeron? El autor de nuestra salvación nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, la pregunta última que alguien pudiera responder es, ¿alguien ha podido burlar la muerte? Bueno, de entre nosotros los hombres, no. Pero sí hubo uno que la burló, nuestro Señor Jesucristo. Y la siguiente pregunta entonces es, si lo hizo, ¿dejó el camino abierto para nosotros? A lo cual la Biblia también responde, por supuesto que sí. Él dejó el camino abierto. Todo lo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos. Él nos llevará de un lado de la muerte al otro cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. De tal manera que podemos exclamar con el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por supuesto, mis hermanos, por supuesto que también tenemos ese camino abierto para burlar la muerte. No por nosotros mismos, no, en nosotros no hay ninguna fuerza, ningún poder, no. Únicamente por lo que ya Cristo hizo por nosotros, como nuestro sustituto. Cristo, como el gran pionero de la redención, iluminó el camino de la muerte a la resurrección. Como dice en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La mejor noticia de todas. Y no morirá eternamente en virtud
de su obra sustitutoria. En virtud de lo que Él hizo ya por nosotros. De que Él pagó el precio que nosotros merecíamos. Dios hizo a Cristo por un tiempo poco menor que los ángeles, de manera que pudiera descender a nosotros y ser nuestro arquegos, nuestro gran pionero espiritual para llevarnos al Padre. Pero, como les dije, ¿cómo puede ser Jesús perfeccionado? Él no tiene pecado ni mancha. Es entonces necesario entender que la palabra perfeccionar significa lograr la más alta meta. En este contexto de Hebreos, el término perfeccionar o llevar a la perfección significa que Jesús quitó los pecados de su pueblo que estaban ante la presencia de Dios y así por medio del sacrificio de su muerte en la cruz consagró a los muchos hijos. A eso significa o a eso se refiere la palabra perfección allí. Significa a que Jesucristo con su muerte logró lo que ningún sacrificio jamás había logrado. Hebreos mismo lo dice, que los sacrificios de los becerros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Esos solo eran sombras y tipos. Pero con un solo sacrificio, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Punto. No más, no se necesita más nada. Y esto entonces nos lleva, este texto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, Jesucristo nuestro santificador. Jesucristo nuestro santificador, porque dice que mediante un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Pregunta, ¿somos ya perfectos en el sentido más absoluto de la palabra? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, versículo 11a de Hebreos 2, en nuestro texto. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Entonces, además de convertirse en nuestro sustituto y autor de nuestra salvación, Jesús se hizo nuestro santificador. Qué maravillosa noticia, mis hermanos. O sea, no solo es nuestro sustituto en la muerte que merecíamos, no solo es el autor, el pionero de nuestra salvación, también es nuestro santificador, aquel que nos hace santos. Por supuesto, desde nuestra perspectiva y experiencia es difícil pensar en nosotros como santos, ¿no? Cuando hacemos una mirada retrospectiva dentro de nosotros mismos, ¿qué es lo que vemos? Pecados y más pecados, aún como creyentes. Esa es nuestra triste realidad, la misma realidad del apóstol Pablo y de todos los demás santos. En el pensamiento y en la práctica estamos lejos de ser santos. Pero en la nueva naturaleza somos perfectamente santos. Esa es la diferencia. Ante Dios, y eso es lo que realmente importa, mis hermanos, ante Dios quienes están en su Hijo son santos. Y esa es la perspectiva, mis hermanos, si usted y yo estamos en Cristo, esa es la perspectiva que el Padre tiene de nosotros. No que Él no se dé cuenta de nuestros pecados o que los esté pasando por alto, no. Es que acuérdense, en virtud de nuestra unión con Cristo y Él como nuestro sustituto ya pagó por esos pecados para que ahora Él nos vea y nos declare como santos. Puede que no actuemos con santidad, pero lo somos. Parece una incoherencia, ¿no? Pero no lo es. No lo es, ya vamos a ver. Tal como un hijo que no suele actuar como su padre o que no suele complacerlo y sigue siendo hijo de su padre en todas maneras. Somos santos en el sentido de que ante Dios
Cristo ha aplicado e impartido su justicia para nosotros. En ese sentido somos llamados santos. Piensen ustedes, aquí se expuso la serie a los Corintios, una iglesia llena de problemas, de pecados, de divisiones, etc. ¿Y cómo los llama el apóstol a ellos? Santos. Santos. Y seguramente muchos aquí también tenemos muchos problemas, pecados, pero ¿cómo nos llama el Señor a nosotros? Santos. No por lo que somos ni por lo que hacemos, sino en virtud de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Somos santificados, dice Hebreos 10:10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es en virtud de ese sacrificio que somos llamados santos. Su sacrificio nos hizo santos y nos hemos convertido en los que son santificados. No tenemos miedo a decir que somos santos, cuando Cristo ya pagó el precio, cuando Cristo es nuestro sustituto. Cristo ha eliminado la posibilidad de la pecaminosidad posicional. Voy a explicar esto. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que una vez somos declarados santos, justos, en el trono de Dios, eso es irreversible. Eso ya no tiene vuelta atrás. Ya perdimos la posibilidad de ser pecadores posicionalmente hablando. O sea, ya no hay condenación, en otras palabras. Por tanto, quiero que se entienda bien, somos tan puros posicionalmente, no en la actualidad y no en realidad, pero somos tan puros posicionalmente como Dios es puro, y tan justos posicionalmente como Cristo es justo, y tenemos el derecho a que se nos llame santos porque ahora somos partícipes de su justicia. O sea, la justicia que tenemos nosotros no es nuestra, es la de Cristo, pero ahora es nuestra porque Cristo nos la dio. Tal es la maravilla y la bondad de la gracia de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, escuchen, Jesucristo, por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado. Para eso vino Jesucristo, para tomarse todo el vaso de nuestro pecado, de nuestra contaminación, de nuestra basura, de nuestra culpa y del castigo de nuestro pecado, que es la ira de Dios. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia, ¿de quién? De Dios. En Él somos posicionalmente justos y santos delante de Dios. La experiencia práctica de la vida del cristiano incluye, por supuesto, el pecado. Pero la realidad posicional de su nueva naturaleza es la santidad, como dice también en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, completos. Jesús, quien con el sacrificio de sí mismo, una vez y para siempre, santificó posicionalmente a los creyentes, eso ya es un hecho, continúa haciéndolo progresivamente hasta el fin de los tiempos. Y es a esto, mis hermanos, que se llama la santificación progresiva. Pero es que esto es un paquete completo, porque el mismo que nos santificó posicionalmente lo sigue haciendo progresivamente en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Él es quien quita el pecado del mundo y sirve constantemente como sumo sacerdote a favor de su pueblo. ¡Qué gran noticia, mis hermanos! O sea,
no solo ya pagó el precio de nuestra deuda eterna, sino que Él sigue haciendo su obra como sumo sacerdote. Sigue santificándonos progresivamente. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La santificación de su pueblo no constituye un evento aislado, sino que es un proceso de toda la vida. Mis hermanos, quisiera terminar con unas palabras. No son prestadas, son propias. El Señor me iluminó en esa manera. Quiero terminar diciendo esto. Oh, qué grande es nuestro Salvador. Vino a este pálido y sórdido mundo a buscar y salvar al más vil pecador. Por eso el salmista expresa con gran asombro: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Sí, mis hermanos, no somos la gran pieza que pensamos que somos. Somos comparados con este gran Dios, somos como gusanos que fracasamos en nuestro gran propósito de vida y echamos a perder su grande creación. Pero por su gran misericordia y a pesar de nuestra gran depravación, Dios nos proveyó en Jesucristo un gran Salvador. Él es nuestro sustituto, el autor de nuestra salvación y nuestro santificador. A Él la gloria. Oremos. Dios y Padre bueno, gracias te damos por habernos provisto en Jesucristo un gran Salvador. Gracias por ser nuestro sustituto, el autor de nuestra salvación y nuestro santificador. Vemos que de principio a fin toda la obra es tuya y por lo tanto tuya también es la gloria. Perdónanos, Señor, por muchas veces tomar en poco esta salvación tan grande, por pasar por alto, Señor, ese sacrificio real, intenso de nuestro bendito Salvador. Ayúdanos a meditar en estas verdades en todo momento, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando parece que todo está bien, pero siempre, Señor, siempre reflexionando en esta gran obra de sustitución. Oh Dios, ayúdanos a vivir para Cristo, a vivir en respuesta a lo que ya Él hizo por nosotros, en respuesta a esa gracia, a ese amor. Te lo suplicamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.